La siguiente ley que podemos observar acá es la ley de Charles. Esta ley de Charles nos dice a una presión constante los volúmenes de un gas son proporcionales a sus temperaturas. A diferencia de la ley de Boyle, en este caso, lo que va a ser constante ahora va a ser la presión. Entonces la presión no va a aumentar ni va a disminuir, va a ser la misma en todo momento. Pero en cambio los volúmenes dice que van a ser proporcionales a las temperaturas. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? Que si la presión, el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen también tiene que disminuir. Si el volumen disminuye, la temperatura también tiene que disminuir. Cualquiera de los dos puede aumentar o disminuir, pero el otro también tiene que aumentar en la misma proporción o disminuir también en la misma proporción. ¿Ya? Eso es lo que vamos a verificar dentro de lo que es la ley de Charles. Por lo tanto, teniendo la fórmula de los gases, me dice siempre que va a ser volumen 1 por presión 1 dividido entre temperatura 1, y esto va a ser igual a volumen 1, a volumen 2, mejor dicho, multiplicado por la presión 2 y dividido por la temperatura 2. Si en este caso me dice que la temperatura son las que van a ser constantes, fíjese, aquí me está diciendo, perdón, la presión es lo que va a ser constante, las presiones no las vamos a tomar en cuenta, por lo tanto tendríamos otra fórmula un poco más resumida, donde el volumen 1 dividido entre temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 dividido entre temperatura 2. De esa forma vamos a tener una fórmula más resumida de lo que es la ley de Charles. Bien, una vez viendo la teoría de lo que es la ley de Charles, procedemos a la parte práctica con el ejemplo número 1. ¿Qué nos dice el ejercicio? Una muestra de gas ocupa 400 centímetros cúbicos a 27 grados centígrados. Eso es el inicio. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será el volumen? Ya me está pidiendo la primera variable, que será el volumen 2, ¿ya? A menos 10 grados centígrados. Me está dando la temperatura 2 y me pide el volumen 2. Entonces vamos anotando los datos y fíjense que aquí me está aclarando, se mantiene constante la presión. Cuando me dice ya se mantiene constante la presión, me está diciendo que estoy hablando de la ley de Charles. Porque yo, por ejemplo, por decir, ¿no? En el práctico o en el examen, yo no les voy a decir tal ejercicio es con ley de Boyle, tal ejercicio es con ley de Charles, tal ejercicio es con la ley de Gay-Lussac. No les voy a aclarar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber reconocer qué ley se está aplicando en cada ejercicio. Entonces, fíjense, otra forma de darme cuenta qué ley es según los datos que me están dando. Por ejemplo, aquí me está dando volumen y me está dando temperatura. Y en la parte final me pide volumen y me da otra temperatura. Entonces, fíjense que la presión en ningún momento me está dando. De esa forma yo reconozco que es la ley de Charles. La ley de Charles trabaja solamente con volumen y con temperatura. Entonces tendré volumen 1, temperatura 1, volumen 2, temperatura 2. Anotamos los datos que tenemos en la fórmula y tenemos los siguientes datos. Ocupa, dice, ocupa 400 centímetros cúbicos. Eso es, los centímetros cúbicos siempre es volumen. Puede ser litros, puede ser mililitros o puede ser centímetros cúbicos el volumen. En este caso son 400 centímetros cúbicos. La temperatura 1, fíjense que es esto de acá, ¿por qué? Porque la unidad es grado centígrado, entonces eso es temperatura. Y me está pidiendo cuál será el volumen. Me está pidiendo el volumen 2, eso es lo que voy a calcular, ¿ya? Dice, a menos 10 grados centígrados. Entonces tendré menos 10 grados centígrados, esta parte de acá. Me fijo que estén en las mismas unidades, centímetros cúbicos para volumen 1, el volumen 2 también saldrá en centímetros cúbicos. La temperatura 1 está en grados centígrados y la temperatura está en grados, la temperatura 2 también está en grados centígrados. Pero aquí hay que tener cuidado con esta partecita.
Si me aparece un menos, yo no puedo aplicar directamente la fórmula. ¿Por qué? Porque el resultado también me va a salir negativo. Y yo les pregunto, ¿el volumen 2 o cualquier volumen será que puede ser negativo? Si yo le pregunto a alguien su peso, ¿me va a decir peso menos 1 kilo? No, no es cierto. Entonces no hay un valor negativo. Yo les puedo decir o les puedo pedir a ustedes, a ver señor o el que vende en la tienda, yo le puedo pedir que me venda una jarra de menos 1 litro. ¿Será que existirá eso? No existe, ¿no es cierto? Es por ello que no podemos trabajar con ningún valor negativo. Si hubiera un valor negativo, hay que tratar de volverlo positivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando con una unidad distinta a grado centígrado, que por convención siempre, si no se puede trabajar con grados centígrados, tendremos que convertirlo a grados Kelvin, tanto la temperatura 1 como la temperatura 2. ¿Ya? Entonces tendremos que convertir a grados Kelvin. Esta conversión se hace de la siguiente manera, trabajando con las equivalencias de lo que es temperaturas. Si ustedes se recuerdan, yo les pasé un práctico donde ahí se explica claramente cuáles son las equivalencias, ¿no es cierto? Para realizar esta conversión recurriremos a un cálculo auxiliar que lo voy a hacer en esta parte de acá. ¿Ya? Si yo quiero grados Kelvin, tengo que sumar a los grados centígrados más 273. ¿Ya? Los grados centígrados más 273 me van a dar en grados Kelvin. Ahora, como vamos a encontrar la primera temperatura, tenemos que esto va a ser igual 27 grados centígrados. Vamos a reemplazar acá. Va a ser igual a la sumatoria de esta cantidad inicial más los 273, y esto me va a producir 10, se lleva 1, 2, 300 grados Kelvin. Entonces quiere decir que 27 grados centígrados equivalen a 300 grados Kelvin. Trasladamos esa información aquí. 300 grados Kelvin sería equivalente a 27 grados centígrados. Menos 10 grados centígrados, ¿a cuánto será equivalente en grados Kelvin? Hacemos otra conversión. Grados Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273. Esto va a ser igual a menos 10 más 273. No nos olvidemos que aquí tiene que ir con el signo más incluido. Entonces menos 10 tenemos. Menos 10 más 273 va a ser igual a 263. Se hace una resta porque son signos contrarios. Entonces eso es equivalente. Los menos 10 equivalen a 263, pero en grados Kelvin. Y ahora fíjense que ya no tenemos ni un valor negativo. Todos es positivo, positivo y también es positivo. Ahora recién puedo proceder a realizar la resolución mediante la fórmula.
¿Qué me dice la fórmula? Volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. La variable que vamos a calcular, el volumen 2, está en el segundo miembro. Entonces primero vamos a hacer un cambio de miembros, una transposición del miembro. Todo lo que está en el segundo se pasa al primero y lo del primero se pasa al segundo. Nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, el volumen 2, como es la variable que vamos a calcular y es una fracción, el volumen 2 siempre tiene que estar, o la variable que vamos a calcular siempre tiene que estar en el numerador. En este caso ya está en el numerador, entonces este denominador me está estorbando. Este denominador lo tengo que pasar al otro miembro con la operación contraria. ¿Cómo quedaría? Volumen 2 va a ser igual a, tengo volumen 1, temperatura 1. Aquí la temperatura 2 está en el denominador y tiene que mudarse al numerador. Entonces pasará al lado de volumen 1 la temperatura número 2. Y de esa forma ya está despejada la ecuación para encontrar el valor de volumen 2. Lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente reemplazar los datos que tenemos aquí donde corresponde. Volumen 1, 400 centímetros cúbicos, multiplicado por la temperatura 2, que es 263 grados Kelvin, y dividido entre la temperatura 1, que son 300 grados Kelvin, donde al final y luego de hacer la simplificación de las unidades correspondientes, fíjense que aquí tengo grados Kelvin con grados Kelvin, se van a simplificar y la única unidad que me va a quedar son los centímetros cúbicos. Realizamos la multiplicación, 400 por 263 dividido entre 300. Esta operación me va a dar como resultado esta operación me va a dar como resultado 350 centímetros cúbicos. Listo. Ahí tendríamos la solución del ejercicio. Fijémonos si se cumple la ley la proporcionalidad que nos decía. La ley de Charles. La ley de Charles nos dice que si uno aumenta, el otro también aumenta. Si uno disminuye, el otro también disminuye. Entonces fíjense que inicialmente teníamos 400 centímetros cúbicos y teníamos una temperatura de 300 grados Kelvin. Si la temperatura baja, entonces el volumen también tiene que bajar. Aquí tengo 400 y al final obtuve 350. Fíjense que la temperatura bajó, entonces el volumen también tuvo que bajar. Y de esa forma queda demostrado el ejercicio que concluye ahí. Bien, continuando con los ejemplos, tenemos el ejemplo número 2, donde nos dice que un gas ocupa un volumen de 17 litros a 47 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen? Dice a 50 grados Fahrenheit. Empezamos a anotar los datos que tenemos en el ejercicio. Un gas ocupa un volumen, allá me está diciendo que es volumen 1, de 17 litros. Entonces tendré 17 litros, el volumen número 1. A 47 grados centígrados, que sería temperatura 1. 47 grados centígrados. ¿Cuál será el volumen? Dice, otra vez me está pidiendo calcular el volumen. Esa va a ser la incógnita. A 50 grados Fahrenheit. Temperatura 2. Fíjense, ya tenemos los datos. Por ningún lado menciona ni presión 1 ni presión 2. Quiere decir que son constantes la presión 1 y la presión 2. Aquí hacemos un análisis para ver las unidades. Volumen 1 está en litros, volumen 2 por lo tanto también va a salir en litros. Temperatura 1 está en grados centígrados y temperatura 2 está en grados Fahrenheit. En el caso de las temperaturas es mejor trabajar en grados Kelvin si fuera necesario, ¿ya? Como aquí están los dos en distintas unidades de temperatura, lo mejor que vamos a hacer es transformarlos los dos a Kelvin y así no vamos a tener ningún problema más adelante.
Mejor siempre es trabajar en grados Kelvin, ¿ya? Convertimos entonces los grados centígrados a grados Kelvin, hacemos un cálculo auxiliar en esta parte de acá, donde sabemos que grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. Por lo tanto, los grados centígrados, ¿cuántos tengo acá? Aquí tengo 47 grados centígrados. Entonces, reemplazo 47 más 273. Y esto me va a generar 7 más 3 son 10, se lleva 1. 7 más 4 son 11, más 1, 12, se lleva 1. Y 2 más 1 sería 3. 300 grados. Entonces quiere decir que los 47 grados centígrados equivalen a 320 grados Kelvin. Ahora, para llevar de Fahrenheit, fíjense que esto está en Fahrenheit, no podemos ocupar la misma fórmula. De Fahrenheit a Kelvin, buscamos la fórmula que me ayuda a hacer la conversión y tenemos que llevar, dice, para convertir a grados Kelvin, la fórmula va a ser 5 paréntesis Fahrenheit menos 32 sobre 9, y aquí le vamos a sumar 273. Tenemos la fórmula con la que vamos a trabajar. Tengo 5 Fahrenheit menos 32 dividido entre 9 más 273. Y esa sería la fórmula que vamos a utilizar. Reemplazamos el dato que tenemos, por lo tanto nos queda de la siguiente forma. Tenemos los grados, esto va a ser igual a 5 paréntesis, los grados Fahrenheit son 50, entonces reemplazamos el 50 ahí, menos 32 dividido entre 9 y más 273. Esto va a ser igual a 50 menos 32 va a ser 18. Ahí. 5 se mantiene, 50 menos 32 sale 18. El 9 que está dividiendo se mantiene y más 273. Aquí podemos sacar novena 1 y 18 entre 9, 2. 5 por 2 al final nos va a salir 10 más 273 y esto va a salir igual a 283, que esto ya sería en grados Kelvin, y es lo que vamos a anotar en este lado, que los 50 grados Fahrenheit equivalen a 283 grados Kelvin. Lo vamos a borrar para que se vea bien. Ahí está, 283 grados Kelvin. Y ahora procedemos a hacer la fórmula. Fíjense que ya están iguales las unidades. Hacemos la fórmula. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué voy a calcular? Volumen 2. Como está en el segundo miembro, hago un cambio de miembro como primer paso. Y ahora voy a despejar el volumen 2. Fíjense que el volumen ya está en el numerador, siempre tiene que estar en el numerador. Esta temperatura 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar aquí al ladito. Entonces vamos a tener que volumen 1 va a multiplicar con la temperatura 2 y va a dividir con la temperatura 1. Reemplazamos los datos que tenemos. ¿Cuánto vale el volumen 1? 17 litros. ¿Cuánto vale la temperatura 2? 283 grados Kelvin. Y la temperatura 1 vale 320 grados Kelvin. Reemplazamos eliminamos los grados Kelvin con los grados Kelvin.
¿Qué me va a quedar al final? El volumen tiene que ser en litros. Volumen 2 calculation. 15, 3. Haciendo las operaciones en la calculadora me sale que el volumen 2 va a ser igual a 15,3 litros. Esa sería la respuesta que hemos encontrado en este caso, la solución. Verifiquemos si se cumple la proporcionalidad que nos dice en la regla. Fíjense que tengo un volumen de 17 y una temperatura inicial de 320. ¿Qué le pasó a la temperatura? Se disminuyó de 320 a 283. Entonces, ¿qué va a pasar con el volumen? También tendría que disminuir. Aquí tengo 17, el volumen 1, y el volumen 2 tenemos que es 15. Entonces, fíjense que se ha cumplido la regla de que son proporcionales. Si uno aumenta, el otro aumenta. Si uno disminuye, el otro también tiene que disminuir. Y ahí concluiría mi segundo ejercicio.